60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad. 60 minutos, la hora de la verdad. Hoy en 60 minutos nos acompaña la reconocida educadora Fátima Pérez, doctora en pedagogía, escritora, poetisa, con vasta experiencia en el campo familiar, con quien dialogaremos sobre los principios éticos, morales, en la sociedad actual. Doctora Fátima Pérez, bienvenida a 60 minutos, la hora de la verdad. Para empezar la entrevista, nos gustaría que usted nos oriente o nos conceptúe el hecho de que ¿a qué llamamos descomposición o degradación moral y social en nuestro país y en el mundo? Gracias. La degradación social, la descomposición, justamente es el daño moral que existe de todos los que son principios éticos, de todo lo que tiene que ver con esa talla de valores que tienen que estar asentados dentro de una sociedad, dentro de los seres humanos. Cuando hablamos de que existe ese daño moral, por eso es que nosotros estamos inmersos en un sistema, llamemos de corrupción, en un sistema donde las personas han perdido todo el respeto hacia los demás, hacia sí mismo, porque se considera lastimado en su parte interna, en sus emociones, en sus sentimientos, en su parte física, en su parte psicológica y en su parte espiritual. ¿Podríamos decir que es natural ahora esta descomposición? No es natural la descomposición social, más bien es un momento de que realmente estamos preocupados, estamos como en un SOS, salvémonos. Porque imagínense hacia dónde irá la sociedad, hacia dónde van los seres humanos que estamos viviendo acá. Cada día vemos esto está convulsionado. Entonces tenemos que estar retomando nuestros principios, retomando nuestras buenas costumbres y trabajando en equipo para que esto se convierta realmente en lo que tenemos que tener, espacios de armonía para vivir en paz. Ahora, en cuanto a lo que usted menciona, se ha vuelto tan normal de que prevalezca la mala persona o el no cumplir promesas como muchos lo están haciendo, ¿ya? El cuento del ser vivo o la viveza criolla. Nos podría llenar eso de vergüenza. Es un escándalo social en este momento, porque no es considerado ni justo ni ético que nos manifestemos o nos estemos presentando o cierto grupo de personas presenten estas anomalías, porque esto no es normal. Son deterioros, como usted bien lo dijo al inicio, de todos los principios que se están manejando dentro de la sociedad. ¿Cómo es imaginarse que hay gente que aplaude? Si una persona está esperando el turno para estacionar su carro, viene otro y se le mete, se ríen, o sea, aplauden las situaciones desagradables. Entonces eso tiene que ver una reestructuración, siempre yo hablo de una reingeniería mental, donde el ser humano aprenda a tener las normas éticas, las habilidades sociales para convivir con los demás. No es normal que nosotros nos estemos sitiando como uno de los países que tiene tanto deterioro, somos un país corrupto y no es gente, porque todavía no es considerado así, porque todavía tenemos personas con principios, no es una totalidad. Es un grupo de personas que están viviendo en esta situación. ¿Cómo afecta a la familia? Lamentablemente, el mismo hecho de que papá y mamá tengan que salir por la situación económica fuera del hogar, los hijos a veces en manos extrañas, otras veces solos en casa, con programas televisivos que no están acordes con la edad de los chicos, con una tablet, con un teléfono que los está robotizando. Entonces los niños están inmersos en una situación de soledad, ellos creen lo que escuchan, los modelos que ven salir, no tienen una base de conversación con su familia. Entonces de aquí viene la destrucción que tenemos en el núcleo familiar. Poca comunicación, solo mera información. La gente llega con el tiempo justo, muchas veces encuentran ya los hijos dormidos,
Entonces, tenemos los padres de familia que reconsiderar que nuestros niños cuando están en soledad pueden tender a desvirtuar su camino y está fácil el mundo de las drogas, que es lo que estamos vivenciando en los jóvenes. Incluso hablamos de que en las conversaciones se ven pues palabras soeces, ¿ya? Y no solamente hablamos en las conversaciones comunes, sino también en programas de televisión, en noticieros. Claro, y aquí hay algo, que todos estamos inmersos en llamar y por favor a volver a las buenas costumbres. ¿Qué está sucediendo, como usted lo dice? No es justo que por mucho que uno manifieste el enojo por las situaciones que vive en el país, en un noticiero público se exprese de una manera tan vulgar, tan soez, porque los chicos están allí. Los adultos, al ver que otras personas lo hacen, también. Entonces ya no hay un manejo de un vocabulario correcto, de expresiones correctas, de ser tolerantes. Yo sé que no está bien todo lo que estamos vivenciando, crímenes, situaciones muy violentas, usurpación de bienes o robos, o sea, estamos realmente atormentados, pero no justifica para que nadie utilice esos términos. Si es en el hogar, el hijo va a repetir lo que escucha del padre o de la madre. Entonces hay hasta esos principios. Siempre decimos que hay que tener cuidado en lo que decimos, porque a nuestro alrededor, a nuestro entorno, tenemos personas que nos están escuchando y que consideran que si es una persona de la televisión, está bien dicho. Que si es su padre, porque ya es mayor y lo dice, está bien dicho. Entonces, ¿qué modelos les estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué papel juegan aquí los educadores? En las instituciones educativas realmente tenemos que retomar, porque desde todo el tiempo el maestro, la maestra, se ha considerado parte o es la ayuda fundamental del padre y de la madre. Pero aquí surgen dos situaciones. Por un lado, el padre de familia que se ha olvidado que el maestro o la maestra ayuda en la formación de sus hijos. Nosotros somos agradecidos como maestros que nos den a sus hijos para ayudarles a formar. Pero el padre tiene que darse cuenta del respeto que merece ese maestro. Que si uno está ayudando a dar las buenas normas, ellos también tienen que manejarse esas pautas. Las autoridades educativas no pueden en ningún momento desautorizar a las instituciones educativas. Doctora, con la vasta experiencia que usted tiene como educadora, ¿qué recomendaciones usted le daría a los nuevos maestros que hay? Que no tengan miedo en la formación, porque los maestros nos preparamos y somos nosotros, yo digo, estudiantes tenaces, cada día buscamos nuevas alternativas. Que esos niños que llegan a nuestras manos es una materia que viene, yo les digo, sí, la materia prima que viene tan limpio, tan puro, que ayudemos, que hagamos esa base de principios con ellos, todo lo que son los conocimientos, esa entrega de amor que muchas veces les está faltando en la familia, y que hagan ese nexo de unión con los padres de familia, que tiene que haber esa comunicación. Que no tengan miedo cuando tienen que corregir a un niño, corregirlo con amor, con tolerancia, porque por encima de todo el maestro tiene su ética profesional, que es de inculcar los valores aparte de conocimientos, aunque los valores tienen que salir de casa, gestados de casa, pero lamentablemente en las instituciones nos encontramos con esa realidad y tenemos nosotros que fomentar toda esa práctica de habilidades sociales dentro de la institución educativa. Ahora, es preocupante observar a personas que lo ven tan normal actuar en deshonestidad, ¿ya? Y en corrupción. Podríamos decir que incluso lo practican como un estilo de vida. ¿Qué opinión le merece eso? De aquí tenemos que ver hasta la formación de la familia. Cuando un niño lleva alguna situación que no es de él, vamos a decir un esfero, un marcador, cualquier cosa que su padre y su madre sepan que eso no le pertenece, acercarse sin temor y decir, a ver hijo, esto no te pertenece, devuélvelo. ¿De qué compañero es? ¿Dónde lo encontraste? ¿Que porque está en el suelo? No, las cosas en el suelo no nacen. Por lo tanto, por mucho que esté en el piso, eso tiene un dueño. Desde allí viene la formación. Aparte, ¿qué estamos dejando los mayores a nuestros chicos? Esto se ha hecho como una cosa común
darse cuenta de que si en la medicina meten mano y hay usurpación de cosas. Si en cada uno de los estamentos, ¿usted qué escucha? ¿Qué escuchan nuestros chicos? Que las personas roban abiertamente, que el que tiene quiere, el que más tiene, quiere quitarle al que no tiene nada. Entonces estamos viviendo en esa situación de corrupción que debería ser castigada. En el momento que se detecta que una persona toma lo que no le pertenece, altera precios que no deben de ser, tienen que ser sancionadas por nuestras autoridades. Pero ¿qué podemos decir en nuestro país? Si de repente con la vergüenza a nivel mundial, porque yo he tenido tanta pena cuando he viajado, que dicen, ¿qué pasó en tu país? Que se escuchan cosas tremendas. Entonces yo no puedo justificar que el otro país también tiene cosas tremendas. Por Dios, el Ecuador ha sido un principio de bases. El Ecuador tiene gente buena y unos cuantos que no han sabido educarse, ni su familia los ha sabido educar, no pueden estar ocupando cargos públicos. Porque ahí está el deterioro y también no han tenido una base de formación de la familia, que da pena. Porque a veces uno dice, vienen de unos hogares, de unos padres maravillosos. ¿Qué está faltando? Y ahí viene el rol que tenemos que conjugar, padres de familia, maestros, autoridades, para comenzar con nuestros niños a transformar eso. Doctora, estas anomalías se dan en todos los niveles. En todos los niveles. ¿Rico o pobre? En todos los niveles. Ahora ya no puede decir que porque una persona, le decimos rico a aquella persona que supuestamente en material tienen algo más, porque son muy pobres en valores. El tener propiedades, el tener situaciones materiales no convierte a una persona en mejor ser humano, porque están teniendo una pobreza tan, yo le digo, es pobreza espiritual, pobreza moral. Entonces, ha llegado el momento de que aquí no hay una diferencia, no hay una diferencia, y no justifico que el que le falta un pan lo tenga que robar. Pídalo, trabájelo, gáneselo, pero es que es inaudito que gente que teniéndolo todo le quita todavía al que menos tiene, descaradamente. Vienen y usted ve la usurpación a todo nivel, da vergüenza, y se ensañan con aquellas personas que menos tienen. Porque aquel que robó un poquito y el que robó mucho, si tiene dinero, sale inmediatamente. Y las cárceles de aquí están llenas. Del que robó menos, del que tiene menos situaciones, porque no tiene el dinero para comprar y para pagar la libertad. Así estamos viviendo. Y eso debe de cambiarse. O sea, ya no podemos estar con los ojos cerrados. Es una realidad latente que tenemos que ver cómo se puede transformar, porque repito y reitero siempre, mi preocupación es qué herencia les estamos dando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Es evidente que en la actualidad nuestra sociedad está experimentando un profundo vacío de valores. En casa aprendíamos el respeto y en la escuela se aportaba gran dosis de disciplina. En el trabajo sabíamos qué era ser responsable. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro Cirugía Plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Continuamos con más de 60 minutos y nuestra invitada, la doctora Fátima Pérez. Doctora,
Toda esta situación que hemos conversado, que es muy grave, debe tener un origen, debe tener una causa. A criterio suyo, ¿cuáles son? Yo considero que se perdió la base social dentro de las familias, del núcleo social de la familia. Si bien es cierto, todo lo que tiene que ver con el boom de la tecnología nos ayuda, pero también cuando una persona pasa solamente frente a una pantalla, frente a una tablet, comienza a enfriar esa relación personal que debe de existir entre los seres humanos. En las familias ya no existe comunicación, en algunas, no es generalizado, en algunas familias. Si nos damos cuenta y vamos a hacer una investigación, aquellas personas que crean los programas, los software, los grandes programas para todo lo que tiene que ver con los medios tecnológicos, ellos no tienen en la casa de ellos, dentro de sus habitaciones, ni el televisor. Los hijos están controlados en el uso del teléfono. O sea, ellos cuidan esa parte porque saben que esa parte va a comenzar a estos niños a alterar sus emociones. Al ser humano le altera sus emociones, los adormece, no son capaces de ver una realidad y por lo tanto ellos no le dan a los hijos, pero sí a los otros que no tenemos buena información, que no estamos sintiendo cómo nuestra parte emocional se está deteriorando. Al no existir comunicación en el hogar, padre fuera, madre fuera, hijos que están a libre albedrío, al tener soledad, conversan con cualquier persona, con cualquier amigo que les indica lo que a ellos se les ocurre, entonces de allí comienza este deterioro. Recordemos que cada tiempo tiene su etapa, pero jamás se ha perdido el que usted dialogue mirándose a los ojos. Jamás se ha perdido la comunicación afectiva de que el hijo, la hija se sienta acompañado, aconsejado, guiado por sus padres. Entonces, al no existir esta verdadera comunicación, al creer que los modelos que nos están dando, nos están proyectando, es lo que tenemos aún, estamos bien, eso está causando que se venga toda esta globalización, digo yo, de diferentes niveles y nos venga a afectar esa vida emocional, psicológica, física, en armonía de la familia. Entonces de ahí vienen niños violentos, personas violentas, seres humanos que atacan sin tener una razón de ser, atacan a la naturaleza, se atacan a sí mismos, no reconocen las virtudes que tiene la otra persona como ser humano. Yo siempre digo, si usted está dialogando conmigo y está atendiendo otra situación, ¿cómo me presta atención? Si un padre llega y no le presta atención al hijo, no juega, ¿cómo sabe lo que ese niño siente? Entonces, todas estas cosas nos van causando este deterioro. Doctora, este nocivo comportamiento de la sociedad, no de toda la sociedad, ¿se está convirtiendo o se ha convertido en un caldo de cultivo para la delincuencia y la corrupción? Lamentablemente sí lo estamos sintiendo y lo estamos vivenciando últimamente, pero aquí el mal se tiene que cortar a raíz. Las personas que gestan la violencia en gestos, en palabras, en aptitudes, son personas que realmente han perdido toda ideología cristiana, toda parte crística, llámese como se llame, desconoce exactamente la esencia de su dignidad como persona. Entonces, tenemos nosotros que hacer nuevamente es un reajuste, darnos cuenta dónde se originan estas situaciones, cuál es el meollo del asunto, porque la gente persigue un objetivo que me fastidió porque estoy comenzando a crecer, no les gusta ver la luz de los demás. Entonces, allí tenemos nosotros que hacer un trabajo tan grande, por eso yo llamo a cada uno de los compañeros maestros, trabajen la inteligencia emocional, trabajen nuevamente ese reencuentro con el ser, con la parte existencial, háganle entender a las personas lo que es la dignidad humana, porque están olvidando que nacieron como dignos, como seres humanos dignos, obra maravillosa de la creación de Dios. Se olvidan que son hermanos, entonces se agreden, asesinan, pero aquí estas personas ya no lo están haciendo con su conciencia, están inhibidos. Todo lo que tiene que ver yo les digo siempre, su corteza cerebral está inhibida, su parte frontal está inhibida.
por el alcohol, por la droga. Es personas que no les importa absolutamente nada, gente que no tiene, que hasta por cualquier cosa quiere quitarle la vida a los demás, infundidos con un odio, con un resentimiento. Pero ¿a qué se debe todo esto? Es a esa parte frustrante que trae el ser humano, a esa parte que ha perdido ese sentido de orientación de vida, porque no encuentra una ayuda, no encuentra con quién hablar, con quién defenderse, defender de sus propias emociones, porque cuando no hay control de las emociones la gente explota tanto que puede agredir sin darse cuenta. Y encima de esto tenemos a nosotros, a las personas, yo le digo siempre, aquellos ejes que han perdido toda razón de vida. Para ellos su Dios es el dinero, su Dios es el poder. Tienen y no sé qué buscan en el poder, porque no es ley de servicio, es ley de destrucción. Doctora, dicen que la política es el noble don de servir y no de servirse. En este caso, la gran mayoría de políticos, ¿qué valores le faltan? Retomar lo que usted dijo exactamente. La política es lo sagrado para el servicio de los demás. Y no tienen que enfermar el nombre de política, porque hay mucha gente tiene trastornado el tema de la palabra política, y político es servicio. Es aquel ser humano que tiene que sentir. Yo considero que a esa persona le falta primero el respeto consigo. La persona que se respeta a sí mismo, respeta a los demás. La persona que conoce sus principios, que tiene afianzados sus principios éticos, sus habilidades sociales, que conoce sus valores, no va a destruir a los demás. El ser humano omnivalente, el ser humano carente de un Dios, el ser humano carente de valores, busca un puesto para ver qué puede lucrar o cómo puede lastimar a los demás. Dicen que en el poder se conocen a las personas. Dice, tú quieres conocer a un ser humano, dale poder y vas a darte cuenta si es bueno o es malo. Si hablamos nosotros de muchos servidores políticos, no siempre son malos, pero lamentablemente se reúnen o tienen a su alrededor personas que no conocen, personas que las traen solamente porque les ayudaron políticamente. Entonces ellos tienen que darse cuenta con quién se unen. Ahí tenemos lo de Washington, que decía, mira con qué personas te reúnes porque prefieres andar solo, porque van a perder contigo tu dignidad. Y es así, porque hacen quedar mal a lo que puede hacer un servidor. Puede tener una buena idea, pero si no controla sus clases de personas que están a su alrededor, qué seres humanos anexa a ese plan de trabajo, esto se viene abajo. Doctora, en cuanto al papel del político, de manera general, ¿qué efectos causa en el niño? Bien, un niño, un adolescente, siempre busca modelos a seguir. Por eso es que desde la institución educativa los maestros nos tenemos que presentar como modelos, los padres como modelos, las autoridades como modelos, porque los niños están atentos a ver lo que hacen, lo que escuchan. Hay una cuestión aquí muy interesante, que las personas consideran que como es un niño, a veces un niño está entretenido, jugando, no está prestando atención, ellos están atentos a todos los movimientos. Entonces, si ellos ven que alguien promete algo y no lo cumple, entonces, ¿qué base les estamos dando nosotros? Porque ellos están viendo modelos a seguir. Entonces, a veces hay personas que utilizan mucha vehemencia para hablar. Y hablamos así de políticos, ¿no? Con una gran vehemencia que nos manifiestan, pero y que la gente sabe que en realidad todo lo que dicen tras cámara no es verdad, frente a las cámaras, perdón, no es verdad. Que solamente lo hablan en ese momento por efervescencia, pero que no se está cumpliendo, porque el rol de una persona que está en la política es darse la vuelta, de caminar, de estar en medio de las personas, de bajarse del lugar donde están, de hacer territorio para que realmente sienta, comprenda y vea que si lo que él dijo, las personas que tienen a su alrededor lo han hecho o no lo han hecho, porque él como cabeza principal lo puede manifestar. Pero qué tanto las personas que están a su alrededor lo están cumpliendo. Entonces camine, váyase, dése al encuentro, no se mantenga aislado, únase con las personas, pregunten lo común,
Porque de repente usted va a tener una entrevista y hay seguidores que les dicen hasta qué tienen que decirle al político. Llega una persona de visita a una institución educativa y tienen que en ese momento maquillar todo para que la persona encuentre todo excelente. Entonces, eso nos está perjudicando. Doctora, aunque parezca una utopía, ¿usted cree que se puedan rescatar estos valores morales? Sí, sí, porque si hay algo tan hermoso que tenemos los seres humanos, yo siempre digo, es el poder que existe dentro de nosotros dado por el Creador. Todo lo que querramos lo podemos conseguir bajo una buena dirección. Nosotros podemos reestructurarnos, nosotros podemos tener los cambios cognitivos, emocionales, físicos, sociales, el cambio de actitud, pero para eso se tiene que hacer planteamientos de trabajo. Desde las instituciones educativas, el mejoramiento de sus habilidades sociales, desde el rescate de la valoración en la familia, desde el trabajo en las comunidades, en los sectores. Estamos viviendo un tiempo maravilloso porque en este momento ya se sabe que el ser humano trabaja a partir de la parte emocional personal. Dice el crecimiento del ser. Y al decir el crecimiento del ser lo podemos lograr con nuevas ideologías. Y esto no es utopía, porque el ser humano es digno de transformación cuando él descubre cuál es su dignidad, su misión al mundo, por lo que fue creado. Sabe el poder que está dentro de él. Pero para eso hay que trabajarlo, hay que unirse, hay que tener proyectos claros y saber comenzar desde dónde vamos a partir, desde la esencia de él como ser humano. Y se puede lograr, pero tiene que haber una transformación de ética, de moral, de social, de saber a qué vine y vivir el aquí y el ahora. Ok, doctora, le agradecemos muchísimo. Al volver tendremos nuestro siguiente invitado con quien trataremos un tema de gran importancia. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro, cirugía plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro, cirugía plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Es un líder, un defensor de valores. Para despejar todas estas interrogantes, hemos invitado a 60 minutos al doctor Roosevelt Cedeño, reconocido y experimentado analista político manabita. Doctor Roosevelt Cedeño, bienvenido a 60 minutos, la hora de la verdad. Queremos empezar la entrevista hablando sobre temas de carácter político, aunque la verdad es que la gran mayoría no tenemos cultura política. Partamos del hecho de que, ¿qué es la ideología política? Bueno, muchas gracias por la invitación. La ideología política, desde mi percepción, es la forma que tú tienes de ver la vida y de ver la sociedad. Y en función de aquello tú adoptas una postura, sea apostando a la libertad, sea apostando a la igualdad, sea apostando al desarrollo de los derechos fundamentales, sea apostando al desarrollo de los ámbitos económicos. Esa postura frente a la vida, frente a la propiedad, frente a los seres humanos,
es lo que marca la ideología, y creo que los seres humanos, aunque no tengamos una percepción de que tenemos una formación ideológica, en el fondo todos la tenemos. Ahora, hablando de ideología de izquierda y de derecha, ¿cuál es la labor de cada una de ellas y qué responsabilidades tienen? Mire, se ha identificado que la ideología de izquierda busca promover la igualdad y la ideología de la derecha busca promover la libertad. Entonces, en ese marco es donde se han dado las grandes discusiones de cuál es el sistema más conveniente y cuál es el aporte que cada sector hace frente a su postura o frente al manejo de los países. Ahora, ¿por qué la política nos define como ciudadanos, aun cuando no pertenezcamos a ningún partido político? Bueno, porque ese es un derecho que tenemos como personas. Si somos ciudadanos porque tenemos una relación con un Estado en un ámbito territorial, en una relación de poder que nos configura como esa situación jurídica o ese andamiaje jurídico que nos define como personas, pero además como ciudadanos. Es la relación que tienes en el ámbito de la sociedad cada individuo. Podríamos decir, doctor, que nuestro comportamiento se da, o el ubicarnos en uno de los dos sectores, se define por nuestros valores y nuestra forma de pensar. Yo creo que sí. Hay mucha influencia de los valores familiares que tienen el primer contacto del ciudadano es en su entorno familiar, sus entornos de amigos, sus entornos educativos, los entornos religiosos. Esos nos van creando una serie de percepciones, una serie de valores que nos van definiendo como personas y es lo que nos hace asumir una postura, sea a favor de una tendencia o sea a favor de otra tendencia, porque además las ideologías políticas no es que las creamos cuando nosotros nacemos, ya vienen desde un andamiaje histórico que se vienen desarrollando a lo largo del progreso de la humanidad. ¿Desde qué fecha más o menos empezó a tomarse en cuenta estos detalles? Ser de izquierda, ser de derecha. Bueno, la historia dice que a partir de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, cuando cae la monarquía y se discutía cuál era el régimen que íbamos a establecer para restituir las formas de gobierno. Entonces se atribuye que unos pedían reconstituir la monarquía pero con ciertos derechos y otros se manejaban por la consolidación de la república como tal. Unos se ubicaron en el lado derecho de quien dirigía la asamblea y otros en el lado izquierdo. Eso dice, por ejemplo, el doctor Rodrigo Borja, en su diccionario de la política, habla de esta historia. Y por eso se pone aquello como un punto de referencia hacia el futuro de qué es lo que significa ser de izquierda, que es promover los grandes cambios, y qué significa ser de derecha, que es conservar la estructura actual. Buscar bienestar para la gente, para el pueblo, en teoría son objetivos de estas dos ideologías. Pero la pregunta va a que si se cumplen estas promesas que de alguna manera pues la dan los políticos, ¿y cómo lo hacen? Mire, de todos los políticos, usted cuando los escucha en campañas, todos buscan promover el bien común y el bienestar general. Eso es una postura, porque tú no pensarías que alguien va en una campaña electoral a decir yo voy a hacer tan mal las cosas que todos vamos a salir perjudicados. Todos te dicen voy a hacer bien las cosas para todos beneficiarnos. Ese es el eje central de una promesa política, de un político. Entonces, estas posturas van en función de donde quieras ubicar y es un poco también la responsabilidad ciudadana, ¿no? Unos te van a decir yo busco el bienestar general en la implantación de un esquema de igualdad, y otros dicen yo busco el bienestar general en función del desarrollo económico. Yo creo que en el Ecuador hemos vivido de ambos componentes siempre. No hemos tenido gobiernos que digan yo en mérito de la igualdad ataco al empresariado privado, a la iniciativa privada, o en mérito de la libertad me aparto de los esquemas de igualdad. Yo creo que en el Ecuador ha habido de ambos, solo que determinados gobiernos han hecho más énfasis en un componente y otros gobiernos han hecho más énfasis en otro componente. Eso nos lleva a que el Ecuador no logra ubicarse dentro de una sociedad desarrollada, sino más bien con varios componentes de desigualdad que son terribles en nuestro país. Hay políticos que satanizan este tipo de ideología, dicen que la izquierda pues es pobreza y la derecha pues es futuro. ¿Realmente es así?
No, mire, a ver, es que tenemos que definir primero qué consideramos como izquierda y derecha, ¿no? Si tú hablas de una izquierda radical, tipo visión comunista, de partido único, la historia nos demuestra que estos países que han tenido estos esquemas no han logrado cruzar el umbral del subdesarrollo. Tú puedes poner ejemplos en América Latina, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Sin embargo, cuando miras al Asia y tú ves China, tiene el mismo componente. Es un partido único, de una ideología única, y China es una gran potencia mundial. Por lo tanto, no hay verdades absolutas. A nivel de los partidos, de los movimientos liberales, tú dices, tenemos gobiernos liberales entendidos de derecha, entendidos como neoliberales, que han construido esquemas sociales injustos, pero un gran empresariado que se ha logrado beneficiar de estos esquemas. Ejemplo, en América Latina, la sociedad chilena, tú dices, es uno de los países más desarrollados de América. Sin embargo, tiene en su entorno grandes injusticias sociales. Entonces, no, desde mi punto de vista, no es una visión radical. Soy de derecha o soy de izquierda. Yo creo que hay que buscar puntos de encuentro. Esto es, desarrollar el empresariado, desarrollar los elementos del liberalismo de una sociedad, pero también tener en cuenta las grandes diferencias que requieren el auxilio del Estado para construir justicia en un marco de igualdad. Aquí cabe el hecho de preguntarse si el ser humano tiene mucho que ver en esto. Bueno, claro, es que el ser humano es el que se gobierna, si se autogobierna, es el beneficiario de las políticas públicas o el marginado de las políticas públicas, y es aquel que vota en las elecciones, y otro ser humano es aquel que es candidato en las elecciones. Siempre este tema es una actividad humana y gira alrededor del ser humano. Yo recuerdo una situación que en Europa, Suecia, que es un país muy moderno, practica el socialismo, ¿ya? Aquí en América, ¿qué países han practicado el socialismo y han tenido de alguna manera éxito? Mire, yo no sé si socialismo como tal, pero yo creo que más es un esquema socialdemócrata, es decir, una mezcla entre el respeto a la iniciativa privada, la responsabilidad del empresariado privado a trabajar, a respetar la masa laboral, el derecho del consumidor, el respeto al medio ambiente, el pago de tributos, es decir, un empresariado responsable. Y por otro lado, un Estado también responsable, que los recursos que recaudan se destinen de manera honesta al desarrollo de la sociedad. Esos componentes en Europa se los conoce como socialdemócratas. Yo creo que en América Latina, un país ejemplo de aquello es Uruguay. Es uno de los países que, junto con Costa Rica, desde mi punto de vista, han construido bienestar y desarrollo en sus sociedades, sin ser radicalmente neoliberales ni radicalmente de izquierda, sino en un punto de encuentro han logrado, bajo este esquema de responsabilidad del sector privado, del Estado, para tener a la población como su destinataria final para el bienestar, construir esto de lo que se denomina en Europa justamente el estado de bienestar. Hablando de Uruguay, en este caso pues recordando al expresidente Mujica, que fue guerrillero, ¿no? Me acuerdo que eran de los Tupamaros. ¿Cómo así él pudo haber hecho un buen gobierno en Uruguay? Mire, Pepe Mujica aplicó, y él siempre lo decía, el sentido común. El sentido común en los gobiernos tiene una lógica de adaptación de sus realidades sociales. Yo no puedo construir riqueza en un país si ataco al sector privado, porque el Estado se nutre de esos tributos que el sector privado le genera para yo como Estado, dentro de la administración honesta de los recursos, destinar a los sectores desvalidos de la sociedad en salud, en educación, en oportunidades para los jóvenes, en nuevos emprendimientos. Entonces, él siempre decía, él es el bien común, el sentido común. Entonces, ese sentido común a veces no es tan común en nuestras sociedades y nos llevan a los radicalismos que construyen desigualdades, injusticia y violencia. Estamos cerca de una nueva ley electoral y nos preguntamos, ¿poseen nuestros candidatos liderazgos políticos? ¿Qué guía hoy a los líderes políticos? ¿El bien común o la ética o sus ambiciones? 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética.
Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro, cirugía plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Seguimos con más de 60 minutos, la hora de la verdad. Doctor, ¿la ideología es fundamental o influyente para el éxito de un gobierno? Yo no sé si los gobiernos en el momento de tomar decisiones tengan un enfoque ideológico. Yo creería que sí, en el sentido del siguiente análisis, ¿no? Si yo estoy en una situación de poder y tengo una visión humanista, que me lleva a atender a los sectores más desvalidos de la sociedad, diseño políticas públicas para atender esos segmentos. Pero si mi visión es más bien pensar que el desarrollo económico de las naciones se nutre por el reboce que el éxito económico de ciertos grupos genera en los otros sectores de la sociedad, voy a impulsar siempre el empresariado y las políticas públicas las dedico a aquello. Entonces, si influye la ideología, influye, pero no sé hasta dónde esa ideología esté alejada de la realidad de lo que se gobierna. Y muchas veces las realidades de lo que se gobierna influyen en la toma de decisiones, aunque sea alejado de tu enfoque ideológico. Según su experiencia, ¿cuál de las dos ideologías le conviene al Ecuador? Mire, el Ecuador es un país que tiene muchas desigualdades, lacerantes desigualdades. Usted escoge cualquier ciudad del Ecuador y sobre todo las más densas, Quito, Guayaquil, quizás hasta Cuenca mismo, y coge la casa más humilde de esa ciudad y la compara con la casa más ostentosa de la misma ciudad. Usted verá que esa casa humilde puede costar entre $1.000, $2.000 y la más ostentosa hasta 10, 15 millones de dólares. Entonces, cuando usted tiene sociedades tan desiguales, requiere gobiernos que diseñen políticas públicas que atiendan a esos densos sectores desvalidos. Pero eso no se puede hacer solo desde la lógica del Estado. Tiene que hacerse también desde la lógica del empresariado responsable. El empresariado responsable, desde mi punto de vista, es aquel empresariado que invierte y que el Ecuador tiene que darle seguridad jurídica para sus aspectos de desarrollo empresarial, estímulos inclusive en algunos casos de orden tributario, de determinadas infraestructuras para que se desarrollen, pero a su vez ese empresariado tiene que ser consecuente con la sociedad. ¿En qué sentido? Pagar a sus trabajadores lo que corresponde en derecho, afiliarlo al seguro social, mínimo básico unificado, respetar el entorno ambiental donde desarrolla sus actividades, respetar al consumidor con los productos que establece y por supuesto pagar sus tributos a tiempo y pagarlos en la medida real, no haciendo uso de mecanismos de elusión o de evasión para incumplir estas obligaciones tributarias. A eso yo denomino empresariado responsable. Entonces, si usted tiene un empresariado responsable que hace sus actividades cumpliendo sus obligaciones y a su vez construye un Estado responsable, eso no tiene para mí un enfoque ideológico per se de izquierda o de derecha, sino que tiene un enfoque de sentido común de gobernar. Entonces necesitamos más gobernantes que tengan experiencia, que tengan capacidad, pero que sobre todo tengan sentido común, amor a la patria, amor a la república que gobiernan. Y eso significa que el amor no solo le corresponde a los gobernantes, también le corresponde al ciudadano y también le corresponde al empresariado. Y también quien da servicio público. O sea, si yo Estado invierto en dar servicio público de salud, dar servicio público de educación, requiero que el servidor público que está en contacto con el ciudadano también se nutra de ese ambiente de amor a la patria y que vea que lo que está dando es un servicio
y que por lo tanto debe darlo con calidez, con calidad al ciudadano. ¿No? El ciudadano no va a pedir un favor cuando va a sacar una cédula o cuando va a un hospital, no, va a ejecutar un derecho. Y ese derecho tiene que ser respetado por todos los servidores públicos. Entonces, en ese contexto, desde mi punto de vista, no es que tiene una marca ideológica en sí mismo, pero sí tiene una visión de lo que Mujica señalaba siempre, el sentido común para gobernar. Esta desigualdad que usted menciona, ¿está implícita la responsabilidad tanto del gobierno central como de los empresarios? Del gobierno central y de los gobiernos locales. Nosotros en muchos gobiernos locales hemos visto que se han privilegiado políticas públicas, diseños de obras que van por la línea de lo ostentoso, cuando tú tienes grandes sectores marginales y marginados ausentes de la obra pública municipal o de la obra pública del gobierno provincial o del gobierno central. Por lo tanto, ha habido esas ausencias de políticas públicas que le den bienestar a la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto pues al comportamiento de las personas, ¿no? ¿Usted cree que todas estas desigualdades de alguna manera están incurriendo en la injusticia social y la corrupción? Sí, hay un gran afán de injusticia. Yo lo veo desde el punto de vista de la educación y pongo siempre este ejemplo. Mira, nosotros hemos construido un modelo educativo en tal dimensión que el único destino es la universidad. No hemos creado mecanismos para que a nivel de bachillerato, por ejemplo, haya los elementos intermedios que le entreguen a los jóvenes herramientas cognitivas o de destreza que le permiten insertarse en el mundo laboral y o generar sus propias iniciativas para poder ser un elemento útil o de autosustento en esa sociedad que tiene una visión de economía liberal. Entonces lo destinamos todas las universidades. Y cuando vamos a las universidades tenemos el gran problema, los cupos en las universidades. Y hemos creado barreras de acceso a la universidad. Entonces hacemos el famoso examen de ingreso, ahora el examen transformar, ahora se lo hemos entregado a las universidades, pero el tema es el mismo, faltan cupos en las universidades. Entonces salen 300.000 bachilleres y hay 150.000 cupos. La pregunta es, ¿esos otros 150.000 a dónde van? Porque nos estamos preocupando de los 150.000 que ingresan, pero nadie habla de los 150.000 que no ingresan. ¿Qué pasa con esos jóvenes que no fueron preparados para destrezas, no le dieron habilidades, no tienen apoyo, no tienen emprendimiento, no están estudiando? Construimos los NINI. ¿Sabe qué son? El mercado perfecto para las actividades ilícitas. Ahí está el germen. Ese es un gran ejemplo, un gran germen de injusticia social. Entonces, si creemos construir justicia social en países como los nuestros, el punto de inflexión está en la educación. Un pueblo educado es un pueblo desarrollado. En la medida en que nosotros invertamos, pero no cualquier tipo de educación, hablamos de educación de calidad, educación eficiente, efectiva, con un verdadero modelo de desarrollo, nosotros vamos a marcar el punto de inflexión del Ecuador del futuro. Pero si tenemos este mismo modelo educativo con escuelas unidocentes, con colegios falentes, pues ese examen de ingreso era una burla. Usted pone a un bachiller de un colegio rural a competir con un colegio de los centros urbanos. Obviamente que el de los centros urbanos tiene mayor capacidad de pasar ese examen y el del sector rural, urbano, marginal, no. Entonces, como no ingresa a la universidad y vive en ese ambiente de marginalidad, es pues el caldo de cultivo para las actividades ilícitas. Y por eso hoy nosotros vemos cómo miles de jóvenes en los operativos policiales son objeto de esta capacidad represiva del Estado. Porque dentro de un ambiente de pobreza, de falta de oportunidades, falta de acceso a la educación, a la cultura, a un trabajo estable o decente, obviamente pues la delincuencia es la frontera de contacto para que los grupos delictivos hagan acopio de estos recursos humanos. Entonces, eso es realmente terrible y lacerante en la realidad ecuatoriana. Doctor, ¿qué recomendaciones nos daría para que vuelvan? Yo recuerdo que el expresidente Lenín Moreno habló de una cantidad determinada de centros de estudios técnicos para chicos que por alguna razón no ingresaban a la universidad. ¿Qué ha pasado con eso? El problema es que se quedó en promesa. O sea, él también prometió una serie de cosas y no cumplió ninguna. Yo creo que lo que usted dice, ¿qué hacer para cambiar? Invertir en educación lo más posible. Destinar la mayor cantidad de recursos a generar elementos educativos
para las presentes y sobre todo para las futuras generaciones, para marcar ese punto de inflexión del Ecuador del futuro. Solo invirtiendo en educación, con afán, con ganas y con un compromiso inclusive del magisterio y de los grandes sectores sociales y empresariales, eso va a lograr cambiar. Porque mire, el sector empresarial también se queja de la ausencia de recursos idóneos y preparados para desarrollar sus actividades. Entonces nosotros en eso tenemos que invertir, o sea, hacer una especie de gran minga nacional. Es decir, el Ecuador del futuro se va a marcar por un esquema nuevo educativo de oportunidad para todos. Sobre eso vamos. Obviamente hay que seguir atendiendo las infraestructuras, hay que seguir atendiendo la salud, que son temas emergentes, que son temas necesarios, pero el principal enfoque del Estado del futuro debe ser alrededor de la educación desde mi punto de vista. Doctor, ahora que estamos pues cerca de una ley electoral, el pueblo ecuatoriano, el pueblo mantense, manabita, ¿qué tipo de perfil debe buscar en los candidatos? Debe buscar el perfil de la persona que perciba más preparada para gobernar y administrar un cantón o una provincia. Yo pongo de ejemplo siempre, si yo soy un inversor y voy a poner un negocio, ¿a quién busco que me lo administre? ¿Al preparado o al impreparado? Entonces, al preparado, dice la lógica, ¿no? Igual en democracia. Yo cuando soy votante voy a hacer una inversión en democracia. Voy a invertir en quién va a administrar mi cantón, mi parroquia o mi provincia. ¿A quién debo buscar? Al más preparado. Al que tenga un pedigrí que demuestre que tenga más capacidad, aunque no hable bonito, aunque no importa. Pero los principios morales influyen aquí. No, la moral es una percepción social, global, depende de dónde quieras poner. Yo creería que el tema de la moral va vinculado a la política. El político que ha sido político debe ser conocido también porque no haya sido tachado de deshonesto, de corrupto, por supuesto. Pero que cuando hablamos de capacidad y de responsabilidad, hablamos de eso, del manejo responsable también de los recursos públicos, del manejo diáfano de los recursos públicos. Entonces, si yo identifico a un político que me ha demostrado que es capaz, que no tiene signos o signos que se le pueda cuestionar del manejo inadecuado de recursos, ese es mi candidato, yo voto por él, no me importa que diga mi vecino, no, esa es mi percepción. Entonces, desde mi punto de vista, el ciudadano también tiene que ser responsable en democracia, y ser responsable en el sentido de ver por quién vota, y por quién debe votar, porque yo veo que tiene capacidad, responsabilidad para administrar la cosa pública. Doctor, queremos agradecerle muchísimo su presencia. 60 minutos, la hora de la verdad. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayas despejado todas tus interrogantes y recuerda que 60 minutos, la hora de la verdad, siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima. ¡60 minutos! La hora de la verdad.